Bueno, ¿cómo andan? Estamos aquí de vuelta en un programa más de UMD, una mirada distinta. ¿Cómo andás, pa? Ahí estamos, todo bien, todo bien. ¿Todo tranqui? Sí. Después de una semana chill, Sí. una semana Necesitábamos parar bastante porque ya chill. estábamos en las últimas. Sí, literal. Pero bueno, estamos aquí en un capítulo, programa, no sé, como lo quieras llamar, de UMD, una mirada distinta. Síganos en la cuenta de Instagram, UMD Podcast, No, UMD Podcast @. no, por eso, @UMD Podcast, Sí, sí. bajo. En el canal de YouTube, UMD, una mirada distinta. No, ahí es una mirada distinta nada más, ¿no? Sí. Podcast, una mirada distinta podcast. Y bueno, me gustas, like, obviamente. Y bueno, si quieren comenten y si no, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Pero bueno, estamos aquí en un programa más. A ver, vos, pa, ¿tenés data? ¿Tenés algo? ¿Me encantás? ¿Cómo No, estás para este programa de hoy? mejor. La verdad que después de hacer una pausa semanal, por así decirlo, ¿Sí? vino bien, porque la verdad que mucho instituto, mucho de todo. La verdad que cuando uno abarca mucho, es como el dicho, poco aprieta. Así que Sobrecarga la mente, sobrecargas la mente. total. Así que bueno, qué mejor que parar de todo un rato y poder pensar en fresco, ¿no? Y eso es lo bueno. Siempre hay que tener un tiempo para cada uno, para frenar, para estar bien, para relajar, para volver a cargar la cabeza, para volver a Sí. empezar de vuelta. Porque si no, cuando tenemos la cabeza muy cargada, complicado seguir, ¿no? Pero bueno, acá estamos de vuelta aquí, de otra semana después de la semana, como venimos diciendo. ¿Y qué tenés para hoy, para darme? A ver, ¿qué tenés para Mirá. ese sazonar, ese gustito, ese, no sé? Ya me quedé sin palabras. Tengo un texto y quería hablar A ver. de... Justo me acordé ahora que así habíamos terminado el capítulo anterior, que hablamos un poco de esto de lo que es esperar con paciencia, ¿no? Como que esperar de manera ciega, Sí. de una manera fehaciente, que es digno de fe. De este esperar que Jesús nos llama, ¿no? A esperar sin saber lo que esperamos, es en pocas palabras. Y quería hablar de Isaías, capítulo 42, versículo 16. Mi amigo Elisa. Y que me gustó este texto, es un poco largo, pero está bueno, lo leo. Y A ver, dice: ¿dónde está? y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Lo que más quería rescatar es el principio y el final. Todo el texto en sí es una muy buena promesa, pero el principio y el final es estupendo, o fue lo que más me tocó en este momento de mi vida, ¿no? Y empieza diciendo: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Haciendo un poco de reiteración en lo que decía recién, que así terminamos el capítulo anterior, que era un poco de esperar sin saber lo que esperamos, que esto es esperar en Dios, que es a lo que Dios nos llama, ¿no? No afanarnos, no pensar qué va a venir o qué puedo hacer yo, sino soltar y que Dios haga, ¿me entendés? Es un resumen. Y quería, este versículo como que me venía un poco haciendo ruido, porque yo lo leí hace años, porque ¿quién no leyó estos versículos? Isaías es un autor muy conocido, que siempre lo adopté para alguien más, nunca para mí, ¿me entendés? Ajá. Como que siempre dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, y yo pensé que antes, un poco también ingenuo, o una de las interpretaciones, porque también puede ser, Sí, sí. a aquellos que vienen nuevos, ¿no? Como que a los que recién llegan va a guiar por caminos que no conocían. A la gente que no conoce. Claro, ¿me entendés? En sí está buena la interpretación, pero estas últimas semanas lo he estado leyendo y dije: esto también es para mí. Porque, primero que nada, haciendo un paréntesis, ¿no? Es importante que cada texto de la Biblia lo apropiemos para uno mismo. Cada cosa nos habla para nosotros. O por algo que pasamos, por algo que estamos pasando, o por algo que va a pasar. Pero todo tiene que venir para nosotros. Siempre la palabra es para nosotros. Y eso es lo importante. Y acá dice que haré a los ciegos por caminos que no sabían. Entonces yo pensaba, por caminos que no sabían. Nosotros nacimos en la iglesia. Sí. ¿Viste? No es que venimos hace 2 o 3 años. Nacimos en la iglesia, algo conocemos. Aunque seamos jóvenes, algo sabemos. Y acá dice caminos que no sabían, y yo me puse a pensar, bueno, ¿quién puede saber este camino, no? Y yo dije: nadie. Porque este camino es cristiano, este camino hacia Dios. De uno.
Claro. Y el único que puede decir yo ya transité este camino es alguien que ya está con Dios hoy en día, que ya no está en este mundo. Igual tampoco te va a decir que lo transitó, También es verdad. porque lo está transitando. Sí. Está en ese proceso también él. Sí, sí, sí. Y entonces yo pensaba, bueno, por lo general se dice, no, yo ya viví lo que vos viviste, la gente muy grande o qué sé yo. Y en Dios es hasta imposible decir eso, porque uno que en Dios haya vivido ciertas cosas y ya se ha alejado, cuando vuelve tiene que volver a vivir y después de que vivió eso que ya había hecho, empieza a vivir algo nuevo, algo que no conoce. Siempre en Dios estamos ciegos, que es un poco lo que quería hablar y adoptar para este capítulo. Esta ceguera, estar ciegos humanamente. Espiritualmente me estás hablando Humanamente. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa, por ejemplo, siempre me tomo a mí como ejemplo, ¿no? Ajá. De que hay muchas cosas que yo quiero emprender, que quiero empezar a hacer para mí con Dios, y las hago en mis fuerzas. Las hago en lo que yo sé, con mi capacidad, y lo que yo no sé hacer, eso, bueno, que se encargue otro. Total, somos varias personas en la iglesia, bueno, yo hago una parte, vos haces otra. ¿Me entendés? Y muchas veces nos conformamos con eso, que decís, bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, eso no lo sé, el día de mañana tal vez. Y muchas veces nos conformamos y nos estancamos con eso. Ujú. Y haciendo en relación, hay un versículo que queda en Zacarías, que es a lo que Dios, un poco que es esto de que nos guía por caminos que no sabíamos, a nosotros que somos ciegos. El versículo en Zacarías dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová. Y no es con ejército ni con espada, se refiere al día de hoy, hoy día. Ajá, sí, sí. Ese ejército, esa espada, y perdón por ser redundante porque se tiene que repetir para entender, estas dos cosas son mi capacidad y lo que yo sé. Claro, no lo está hablando de una espada. Claro, o algo antes sí, en material. ese momento sí había un ejército, sí había una espada. Hoy en día no vas a salir con una espada a la calle. A pegarla al diablo, no es así. Este ejército y esa espada, esa capacidad que yo tengo y lo que yo sé y que puedo hacer, a veces es lo que me nubla. A veces es lo que me dice, bueno, yo sé, voy por acá porque el camino me lo sé. Yo sé que, bueno, si me salen ciertas cosas y yo soy bueno en la música, soy bueno en X cosa, voy a ir por ahí porque por ahí me sale, sé que voy a hacerlo bien. Vas a lo que, ¿cómo se puede decir? Lo que cada uno, su virtud. Virtud de cada uno, virtudes. Son virtudes, Lo capacidades. que vos ya sabes que es tu Claro. capacidad para esto, lo vas a hacer fácil. Pero acá Jehová en este momento le decía a Isaías, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. O sea, cuando dice, no es con ejército ni con espada, no es con capacidad ni con entendimiento, sino es con mi espíritu. Lo que vos no sabés, con mi espíritu lo vas a poder hacer. No es que te lo voy a, qué sé yo, vas a aprender a hacerlo una vez que te toque. Es en el día a día claro, aprender a es hacer. como le dijo el fariseo a Jesús, entraré de vuelta al vientre de mi madre Claro. y Nicodemo. naceré de vuelta. Y Jesús le dice, no hablo de ese nacer. No literal. Claro, no hablo de un nacer literalmente, sino un nacer espiritual, Claro. un nuevo nacimiento. Claro, ese nuevo Porque nacimiento. nosotros, como vos decís, estamos acostumbrados a nuestras virtudes, a Sí. nuestros logros, en los que nosotros sabemos que esto soy bien en esto, puedo ir bien en esto, pero Dios o Jehová acá te está invitando a que vas a estar ciego ante mí a lo que te voy a mostrar, porque no Claro. vas a saber nada de lo que vas a hacer. Te tenés que dejar guiar conmigo. Claro, Él nos invita a dejarnos guiar. Y muchas veces nos cuesta que la primer piedra que tenemos para empezar a dejarse guiar, en esta sucesión de palabras, a dejarse guiar por Dios, muchas veces la primera piedra somos nosotros mismos. Porque como no conocemos, porque no sabemos, decimos, bueno, si yo quiero empezar a hacer algo, que es para Dios, que al fin y al cabo la razón es noble, el propósito es noble, pero si yo quiero empezar a hacer para Dios y no lo sé antes que pasar vergüenza, mejor no lo hago. Y el versículo, y la parte final de este versículo dice, estas cosas haré, promesa, estas cosas les haré y no los desampararé. Es decir, si yo te voy a guiar, vos quédate tranquilo que no te voy a desamparar. No es que te voy a guiar hasta cierto punto y te voy a dejar volar solo, como hacen los pájaros. No, en cada momento voy a estar al lado tuyo, porque dice, les haré y no los desampararé. No dice tampoco hasta cierto punto, no dice en los primeros días, dice siempre. Es eternidad esto. Y
quería tomar a alguien como ejemplo de dejarse usar sin ver qué estoy haciendo, sin ver qué yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer en mí, ¿no? Y yendo a Job, capítulo 42, el último capítulo, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es cortito. Y haciendo memoria a la historia de Job, la vida de Job, este es el último capítulo. Por eso es tan trascendente este versículo. Porque Job vivió empezando, ¿no? Job vivió todas. Sí, todas. Job vivió todas. Y empezando la historia de Job es que Satanás está dando vuelta por la tierra. Ujú. Y Dios mismo le dice: si has visto a mi siervo. Es como que te dice... Él mismo lo instó. Eso te iba a decir, como que lo incita a hacerle algo, a ver. Que es como que él mismo lo insta, como decías, ¿no? Y en el momento ese como que Dios le dice, no el soltarlo, es parecido porque no lo suelta en ningún momento Dios, sino que le permite a Satanás hacer algo. Probar a Job, por medio del diablo inclusive. Suena hasta raro. Y esto tiene más trascendencia, este versículo, porque no es a la mitad de Job, no es al principio, es al final. Es después de haber vivido las 1001, después de haber dicho después de haberle dicho a su propia mujer que maldiga a tu Dios y morite, porque ya no te queda nada. Un montón eso. Después de todo eso, Job dice: de oídas te había oído. Porque si vamos a dar cuenta, Job en ese momento, cuando lo desamparan los amigos, cuando se le mueren los hijos, cuando todo le pasa, que se sienta hasta abandonado por inclusive Dios. Hasta enfermo está, porque Claro. creo que también tuvo unas plagas y Sí, todo. sí, sí. Estaba mal. En ningún momento de todas esas adversidades dijo: estoy solo en el mundo, o Dios me ha desamparado. En ningún momento le dijo no a Dios, ni lo negó, porque no lo hizo ni enfrente de su mujer, que le decía: ya no tenés nada. ¿Qué ¿Se más puede da? decir que esa fue la verdadera fe? Sí. Si vos buscas a alguien de fe, tenés que buscar a Job. Porque muchos hablan de Abraham, pero se podría decir que Job es el verdadero hombre, personaje de la Biblia, que es el verdadero fe, que a donde vos tenés que decir qué es la fe, lo metés a Job. Y yo creo que no lo meten mucho. ¿Viste que te das cuenta que Sí, nunca se no habla está de valorado. Job en fe? Sí, sí, sí. ¿Viste? Se habla de Abraham, se habla de un montón de ejemplos de personajes, de personas que están en la Biblia, pero si nunca se habla de Job en la fe. Y Sí, Job verdad. es el verdadero, todo el libro de Job es sobre la fe. Porque Job tiene todo para no tener fe en Dios. Sí, Porque no tenía nada, literalmente. hasta el mismo Dios le dice al diablo: Tomá, jugá con él. Sí, en otras palabras. No lo matés, pero jugá con él. Claro. Te lo dejo todo, no lo mates nada más. Y Job en ningún momento pierde la fe en Dios. Él se maldice él mismo, pero no maldice a Dios tampoco. Él se está maldiciendo porque no lo hace, ¿no? Si no me equivoco. No, en ningún momento. Él se maldice, sí. No, a Dios nada. No, pero él sí, él mismo sí. No. Él no maldice el día de su nacimiento. Hay que chequearlo eso. Bueno, fíjate por si acaso. Pero para mí él maldice, o la esposa le dice maldice. La esposa sé que dice maldice a Dios, a tu Dios, y Sí, muérete. sí. Pero él no maldice a Dios, pero yo creo que él maldice el día de su nacimiento. Si me acuerdo, hay un capítulo de la Biblia que lo dice. Por eso, fíjate si querés para Mirá. que no lo que estoy diciendo no está mal. Pero esa es la fe verdadera. Job es el hombre de creo fe. que sí. ¿Viste? Sí, ¿viste? Job es el hombre de fe verdadero que si un día vos... Yo creo que para alguien nuevo que venga a la iglesia o alguien que no tiene fe, yo creo que no tenés que mostrarle a Abraham. Es más corto. Es más corto, pero si querés interiorizarte bien en la fe, mostrar a Job. Sí, totalmente. Un hombre, por si viene alguien que perdió todo, o alguien que puede perder todo, o alguien que necesita recuperar y pensar que ya con lo poco que se le quitó perdió algo, mostrarle a Job, que yo creo que Job es el que Y más. es que Job tuvo esa fe, me parece que tan fidedigno, que es digno de fe, porque él creía sin ver. ¿En qué sentido me refiero? Él en ningún momento pudo, en medio de la circunstancia, ver que, bueno, allá está la solución. ¿Me entendés? No tenía algo que diga, acá puedo yo. No tenía Si nada. voy acá, lo logro. Claro, lo único que tenía era su fe en Dios. Y eso perdió todo y en ningún momento ni maldijo su fe. Se maldijo a él mismo. Dijo: pobre de mí, aborrezco el día en que nací. Porque recién lo busqué. Viste que está sí, bien. Sí.
Y a Dios nunca lo hizo. Y este versículo yo lo separo en dos líneas, porque literalmente son dos líneas. Línea 1, de oídas te había oído. Es decir, yo en medio de las circunstancias, en el primer día en que me iba bien, que tenía mis hijos, que tenía mi esposa, que tenía mis amigos, te había oído y creí en vos. En el momento que perdí eso, recordé que te había oído y seguí creyendo. Y cuando termina Job, que se le vuelven los hijos, que le tienen vuelven los otros amigos, hijos, que tiene claro, otras que cosas, otros porque ahí hijos, recupera otros, de porque otra salieron manera. muertos, no es que Claro, claro. renacen. Que tiene una nueva familia, que tiene ya sus bienes. Que se que reconstruye. se reconstruye de donde había estado. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Porque algo que pudo lograr Job es que estando ciego creyó. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice Jesús, no me acuerdo en qué parte la cita, pero dice, bienaventurados los que no viendo creyeron. Y muchas veces somos como Tomás, el discípulo, ¿no? Que dice, si yo no veo el agujero en sus manos y paso por ahí mi dedo, no voy a creer, porque para No mí creo. estos tontos que dicen cualquier cosa. Además se lo dijo a Jesús y Jesús le tuvo que mostrar su mano. Claro. Mirá la fe de Tomás, un discípulo que tenía al lado. Jesús tuvo que mostrarle su mano para que él crea. Muchas veces nos pasa como Tomás, que si no lo tenemos al lado, que si no, inclusive teniéndolo al lado, Tomás no creía a veces. Pero la vida nos enseña, la Biblia nos insta a ser como Job, que Job en ningún momento tuvo en medio de la aflicción la figura literal y carnal, carne y hueso de Jesús o de Dios al lado diciendo, bueno, Él está conmigo por lo menos. Él solo lo había oído. Él solo tenía lo que creía acá, claro. Él lo había oído y dijo, lo voy a guardar acá. Esto no me lo puede arrebatar Satanás. Es mi fe. Claro. Un corazón no contaminado, no importa si perdés amigos, si perdés familia, si perdés posesiones. Si el corazón no se te contamina, si el corazón no lo perdés, esa fe siempre va a estar viva. Por eso es que este oír, para poder ver lo que hacía Job, ¿no? Lo había oído y después sus ojos lo pudieron ver, pero primero creyó. Porque cuando uno cree sin ver, son bienaventurados, dijo Jesús. Y ya yendo un poco al final, porque Job creyó, ¿no? Haciendo ya énfasis en esto, Job creyó y dijo, bueno, no tendré nada, pero voy a seguir adorando a Dios. Y adorar en ese momento sí era adorar, una adoración no simple, pero sí más. Era difícil, porque Claro. era una adoración en el problema, Claro. en la pérdida, en perder todo. Sí. Y muchas veces nos pasa que nosotros, no perdiendo, pero no viendo, o viéndonos nosotros mismos, no nos dejamos usar. Porque al fin y al cabo, como yendo al versículo con el que iniciamos, que Él nos iba a guiar por camino que no conocíamos, ese es dejarse usar, ¿no? Y muchas veces no nos dejamos usar porque nos conocemos. ¿Y a qué me refiero? Hay un versículo que dice en el Nuevo Testamento, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Y muchas veces que Dios en este querer usarnos, en este llamarnos día a día, nosotros le decimos no, o no nos dejamos inclusive porque no nos sentimos dignos. Muchas veces nos pasa. De decir, no, si yo no voy a poder, porque mirá, yo todo lo que soy, tal vez no se lo decimos a nadie, tal vez no lo gritamos a nadie, pero dentro nuestro sabemos que hay este detalle, no sé si le gustará a Dios, y ya nos tiramos nosotros sin antes que Dios nos tire, ¿me entendés? Y volviendo un poco a Isaías, al principio de Isaías, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, dice, ¿por qué estoy diciendo esto, no? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En este momento Isaías se dio cuenta de lo que él era. Isaías, en ese momento en que lo llamas, era profeta todavía, ¿eh? No es que empezó a ser profeta después de eso. Técnicamente para el rey no era profeta. Pero hubo un momento en que Dios le dijo, te permito que me veas. Un quiebre. Claro. En ese momento Dios permitió que lo vea. Permitió que se dé cuenta de que en sus pies tenía barro, de que su labio era inmundo y que donde habitaba había más inmundicia todavía, porque no es que decía, y habitando en pueblo que me va a ayudar a mejorar, pueblo inmundo. Él era inmundo. Y dice, ¿cómo voy a poder yo ver al rey? Ay de mí, dice, que soy muerto, pero puedo ver al rey. ¿Cómo es esto posible? Muchas veces nos pasa que diciendo, mirá cuántas cosas mal hago. Tal vez a ojo de los demás muestro cosas buenas y digo, mira ese tipo, qué capo que es.
pero dentro mío yo sé que esto no sirve, aquello tampoco, y tengo más cosas malas que positivas. Sí. Pero Dios no ve esas cosas, ve por encima de esas cosas, no para que las sigas manteniendo, no es por eso, es porque sabe que las podés mejorar. Él ve un futuro Él más ve a dónde digno. podés llegar. Claro. Y siguiendo más para abajo, versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces nos sentimos estos muertos, ¿no? Y no para el pecado, como decíamos en el capítulo anterior, sino muertos por el pecado, muertos mal. Entonces sentimos que no podemos servir, no podemos seguir, esto no es lo mío. Tal vez yo aspiro miles de cosas en Dios que quiero hacer, qué sé yo, el día de mañana quiero ser un predicador, por poner un ejemplo, algo más grande, ¿no? Pero yo hoy reconozco que tengo 10 cosas negativas y tal vez solo una positiva. Y Dios lo ve. Pero Dios también usa esto de qué podemos ser el día de mañana. De que si somos bien labrados, que si somos bien educados, por así decirlo, si somos bien afinados a Dios, podemos tener limpios, podemos estar limpios. Claro. Y acá Dios cuando nos llama, como te decía, acá Dios lo llamó muerto, porque Él mismo reconoció, yo tengo barro en los pies, no puedo estar en un lugar santo. Pero si Dios nos llama es para santificarnos. Y acá en el ejemplo literal dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y en el momento siguiente, porque no fue después y pasaron cosas, limpió tu pecado y pasaron cosas y después. En el momento siguiente en que limpió su pecado, Dios hace una pregunta, ¿quién enviaré? Isaías se dio cuenta, pude ver al Señor siendo muerto. Estando muerto, Él limpió el barro de mis pies, por poner una alegoría, ¿no? Y me preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Cómo no he de ir yo? Y Isaías responde, heme aquí. Muchas veces Dios nos llama a dejarnos servir por el Señor, dejarnos mover por el Señor, pero muchas veces somos nosotros el tropiezo, nuestras propias vidas, nuestro propio propósito. No queremos avanzar. Claro, porque nos conocemos. Ese es un poco de otra piedra, ¿no? Pero Dios dice, lo que hiciste, ya está. Dejate usar. Si vos te dejás usar hoy, te dejás usar mañana, y es en este morir un poquito cada día, aquello que me contaminaba, aquel barro que yo tenía en mis pies, es Dios que nos puede ir ayudando. Porque al fin y al cabo el versículo final dice, ¿a quién enviaré? Porque siempre que Dios nos llama es por un propósito. Pero si no está a la disposición, si esta pregunta no la respondía Isaías acababa ahí, versículo 8, no existía Isaías. Pero Isaías la respondió y por ello llevó todo un propósito. En este caso son, 60 y pico de capítulos y todo lo demás, con toda la historia grande de Isaías. Que tiene él, claro. Pero si Isaías no disponía realmente y decía, yo soy muerto, pero sé que por él puedo vivir. Si él no se daba cuenta de lo que podía llegar a ser, si no vislumbraba un poquito, porque no podemos ver todo, porque muchas veces por eso nos detenemos, porque no vemos todo el panorama, no vemos todo el futuro que nos puede deparar en Dios. Por eso nos detenemos. Pero Isaías dijo, ya no quiero ver mis barros, ya no quiero ver mi mortandad. Quiero empezar a caminar por Él. Y volviendo al versículo 1, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, y no los desampararé. Es esa la enseñanza un poco de este versículo, de este episodio. De que ser ciegos es dejarse usar por Dios. Sí. Y sabiendo que Él no nos va a desamparar. Y sí, obvio. Es que es así. Eso es lo importante de dejarse usar por Dios, como también para no olvidarnos de Job con una fe inquebrantable. Total. Porque para usar los dos versículos a la vez, ciego y fe, las dos palabras clave de cada uno de los textos que vimos. Porque si podemos decir, Job era el ejemplo notorio de lo que estaba diciendo, de lo que decías de Isaías. Un hombre que tenía una fe ciega a Dios. Sí. Después de perder todo. Y Isaías también tuvo que volver a nacer espiritualmente, por así decirlo, para admitiendo todo lo que él era,
todo Claro, lo- darse cuenta de dónde estaba. dónde estaba parado él y dejarse usar por Dios ciegamente. ¿Sí? Pero bueno, eso espero que haya sido una buena enseñanza. Pero bueno, yo creo que ya estaría por hoy, ¿no? Estaría por hoy. Bueno. Bueno, esto fue el capítulo de UMD, una mirada distinta. ¿Qué capítulo es? Episodio 7. Episodio 7. Nos vemos la próxima. Mandamos saludos también a ¿cómo es? General Huergo. Ahí está, no salía el nombre. Le mandamos, General. ¿cómo es que hacen? Así, El tío Gabriel. así. Le mando un saludo al gran Gabriel Carvajal, que me tiene que traer ¿cómo es? Para limpiar los imperiales. Sí, no sé, el líquido creo que Es un líquido que él dijo Sí, que lo sí. tenía, pero bueno, no me lo ha dado. aún no los debe. Y le mandamos también a Rosita Don. Rosita. Y a los chicos. Y a los Gabriel, chicos, Jali. a todos los de ahí. a en todos los que general. están ahí de la catedral. Nos vemos la próxima. Esto fue UMD, una mirada distinta. Capítulo número 7. Paz.